Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Los temas de la noche son los siguientes. Manuel Merino ha sido juramentado como nuevo presidente de la República del Perú. Es el tercer presidente en quinquenio 2011 a 2016 y llega precisamente al poder después precisamente de que el Congreso destituyese al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral. Segundo tema de la noche, la transferencia de poder en los Estados Unidos. La pregunta que nos hacemos es cuánta destrucción, también cuánta venganza y cuánto caos podría llegar a producir el presidente Donald Trump cuando deje el poder. Bueno, y les pido que a partir de este instante me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluPerú, #ConcluPerú. Mi cuenta en Twitter es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Bueno, y este martes Manuel Merino dejó de ser el presidente del Congreso para asumir como presidente del Perú, según indica el artículo 115 de la Constitución, luego de que Martín Vizcarra fuera destituido este lunes de su cargo. El Congreso declaró la vacancia de la presidencia de la República por considerar que el ahora expresidente incurrió en incapacidad moral y 105 congresistas votaron a favor de la vacancia y 19 precisamente lo hicieron en contra. Hubo 4 congresistas que se abstuvieron. Y el número necesario para aprobar la medida era de 87 en circunstancias de que esto se aprobó con 105 votos. Merino, quien era y seguirá siendo el titular del Poder Legislativo, el titular de este Congreso unilateral, unicameral que tiene el Perú, asumió como el tercer presidente del Perú en tan solo 4 años. Tercer presidente del Perú en tan solo 4 años, mientras que en todo el país sucedían algunas protestas en general pacíficas, pero no exentas, obviamente, de algunos episodios de violencia. Los manifestantes clamaban por la destitución de Vizcarra y el Parlamento, y cito, usurpador. Mi compañera Jimena de la Quintana se encuentra en Lima, Perú, con lo último que está sucediendo en estos momentos. Jimena, ¿qué tal? Gusto de saludarte. ¿Cuáles son las reacciones frente a la asunción de Merino a la presidencia del Perú? Te saludo, buenas noches. Hola José Manuel, buenas noches. Esas imágenes que acabas de presentar tú son imágenes que hemos captado nosotros esta tarde. Hemos estado como CNN, como equipo de CNN, hoy en la Plaza San Martín, donde se concentraron parte importante de las protestas que se dieron hoy en la capital, no solamente en la capital, sino en varias partes del país. Personas que manifestaban o que se manifestaban en contra de lo ocurrido ayer en el Congreso de la República, donde luego de aprobar la moción de vacancia se destituyó al presidente Martín Vizcarra para posteriormente nombrar el día de hoy como nuevo presidente de la República a Manuel Merino de la Lamba. Hemos recibido bombas lacrimógenas, no solamente nosotros, sino también las personas que estaban ahí. La policía lo que trataba de hacer era contenerlos para que no fueran hacia Palacio de Gobierno ni hacia el Congreso de la República, y en ese intento de contener a la gente y de dispersarla se utilizaron bombas lacrimógenas. Creo que es importante decir cuáles han sido los efectos, porque tenemos que ir a los hechos, José Manuel, de lo que ocurrió el día de ayer. A una de las peores crisis económicas en la historia del Perú, José Manuel, a causa de la pandemia, se han sumado los siguientes indicadores económicos. Creo que estos dan luces sobre cómo es que los mercados reciben la asunción del mando de Manuel Merino. El sol se depreció y el tipo de cambio cerró fuertemente al alza, José Manuel, en lo que fue su cotización más alta en los últimos 18 años. La Bolsa de Valores de Lima, por su parte, cerró en 6.5, también una de las caídas más altas en la historia del Perú. Ahora, hay que decir que estas protestas no se dan a favor de Martín Vizcarra, se dan a favor de la institución presidencial. De hecho, quienes estaban a favor de no declarar la vacancia del presidente Vizcarra decían que Vizcarra debía ser investigado, porque recordemos que es a partir de una investigación fiscal que se promueve la vacancia de Martín Vizcarra, debía ser investigado, pero en la Fiscalía, y que debía ser la Fiscalía quien debía determinar si él era culpable o no de lo que se le acusaba. Recordemos que el equipo Lavallato, que es el equipo que investiga a Martín Vizcarra,
ya lo ha citado al presidente y el presidente el día de hoy, bueno, el expresidente Vizcarra el día de hoy ha dicho que va a asistir a esas citaciones. Esto en el fuero fiscal, en el ámbito fiscal. Será el ámbito fiscal quien lo investigue y quien finalmente decida si acusa o no a Martín Vizcarra, que hoy ya no tiene inmunidad y es un ciudadano más. Pero lo que ha ocurrido ayer ha ocurrido en el fuero político. Y para terminar, lo que sí quería decirte es que si lo que se discutió en el Congreso constituye o no incapacidad moral y por lo tanto una causal de vacancia, sigue siendo un debate, sigue siendo de gran polémica, un debate de gran polémica en el Perú, y seguramente hablarás luego con tu invitada sobre este tema, José Manuel. De que una vacancia presidencial... Efectivamente, es uno de los grandes temas y entiendo que hay visiones muy encontradas. Hay quienes claman que se cometió un golpe de Estado, hay quienes dicen exactamente lo contrario, que esta vacancia habría tenido sustento constitucional, pero hay muchos temas, Jimena, que tienen que ver con, de alguna manera, el Congreso se ha apropiado de la Constitución para tener poderes que son parlamentaristas, ha dejado el Perú de ser un sistema presidencial. ¿Hay garantía de separación de poderes hasta ahora en el Perú? Son temas que muchos se plantean. No solamente tiene que ver con esta polémica cláusula, ¿no? Sí. Y dos últimos datos importantes, José Manuel. Lo primero, respecto al tema que conversamos. El Tribunal Constitucional, el Congreso de la República toma la decisión que toma el día de ayer de vacar al presidente de la República, expresidente Martín Vizcarra, antes de que el Tribunal Constitucional se pronunciara respecto a esta demanda competencial que entabló el Ejecutivo en el primer momento o en la primera vez que se intentó vacar al presidente Vizcarra. Es decir, lo que quería el presidente Vizcarra es que el Tribunal Constitucional dijera qué es incapacidad moral y cuáles son los límites de la incapacidad moral. Y explicaba que lo hacía por la institución presidencial, es decir, no por Martín Vizcarra, sino por los presidentes que pudieran venir, digamos, a futuro. El Tribunal Constitucional aún no ha respondido, pero te puedo decir que el Congreso hoy entregó su respuesta al Tribunal Constitucional. El plazo vencía el día de mañana y luego de esta respuesta es el Tribunal Constitucional quien deberá definir o responder qué es incapacidad moral. Lo cierto es que una vez que el tribunal conteste, los hechos se han dado ya y no hay vuelta atrás. Es decir, no es retractiva la decisión o lo que el tribunal diga respecto a este tema. Y lo último que te quería decir es que todavía Manuel Merino no tiene un gabinete. Sin un gabinete, según la Constitución, no se puede gobernar ni tomar decisiones. Mejor dicho, no se pueden tomar decisiones de gobierno. Claro, menos en pandemia, menos en crisis económica y, por supuesto, como tú decías, ¿de qué sirve que el Tribunal Constitucional a esta hora se pueda expedir sobre este caso si no tiene hoy día la competencia de poder revocar una decisión a lo menos cuestionable? Jimena La Quintana, gracias por tu completísimo informe. Y bueno, ciertamente que Vizcarra es destituido y toma el poder Manuel Merino, pero ¿qué sigue para el Perú? ¿Cuáles son los escenarios plausibles que va a enfrentar el país? Tenemos en el siguiente reportaje las voces de 3 distintos analistas. Escuchemos. De Vizcarra hay varios escenarios posibles. Uno primero es que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda competencial que le fue presentada en el primer intento de vacancia y llegue a la conclusión de que está mal aplicado el artículo por el cual se ha vacado, y eso generaría seguramente mucha presión para que el Congreso vea si revierte o no esa decisión. Una segunda posibilidad es que las movilizaciones sociales se vayan incrementando. En este momento todavía son incipientes, pero si eso toma magnitud puede generar también presión importante sobre el Congreso. Y la tercera opción es que simplemente, siendo que ya no falta mucho tiempo para las elecciones y el cambio de gobierno, este presidente transicional, aunque haya llegado al poder en un proceso ilegal, valiéndose de una interpretación indebida de la Constitución, haga la transición y entregue el poder a quien salga electo en las próximas elecciones.
Lo que se viene en el Perú no es nada bueno, porque lo que ha ocurrido es un golpe de Estado. Y la ruptura del orden constitucional va a generar un ambiente de inestabilidad política y económica. Ya la gente ha salido a las calles a defender el Estado de Derecho y a ejercer su derecho ciudadano a la protesta. El país se enfrenta sin duda a una situación inédita. Creo que es fruto de las precariedades y el modo en que se han conducido los actores políticos en los últimos años. La verdad, desde el año 2016 estamos yendo de una inestabilidad a otra. Y creo que lo fundamental va a ser el ver los primeros pasos que el ya presidente Manuel Merino tome en sus primeros días, primeras horas como jefe de Estado. Y ahí va a ser clave conocer primero la composición de su gabinete y segundo, ver el rostro de algunos de sus funcionarios claves, como el primer ministro y también como el ministro de Economía y el ministro de Salud. Vamos a ver, y eso va a ser fundamental para ver si lo que se va a mantener es efectivamente un equilibrio de poderes, al menos precario, o si más bien se va a tener un ejecutivo como una proyección de lo que sea, de lo que es el espacio parlamentario, lo que sería sin duda lamentable. Luego de la vacancia del presidente Vizcarra, el panorama es sumamente incierto. El principal indicador a observar va a ser a quién elija el presidente Merino como presidente del Consejo de Ministros, que es un cargo parecido a primer ministro aquí, y a quién elija para liderar el Ministerio de Economía y Finanzas. Esos dos puestos clave, presidente del Consejo de Ministros y Ministerio de Economía y Finanzas, nos van a dar una idea de cómo está pensando gobernar el nuevo presidente. Ahora, existe por supuesto el riesgo de que el Poder Ejecutivo siga ahora la misma línea populista que ha seguido el Legislativo en los últimos meses, pero también existe la probabilidad de un escenario mucho más razonable en el que se intente mantener cierto nivel de responsabilidad económica. Ahora, a diferencia de muchos que impulsaron la vacancia, Merino no es un radical. Lo absolutamente fundamental es que se aseguren las elecciones generales en abril del próximo año. Y por lo menos hasta ahora ese parece ser el caso. Vamos a Lima para conversar con la periodista, abogada y también analista política Rosa María Palacios. Rosa María, gusto de saludarte, siempre es un gusto conversar contigo. Primero, la causal de vacancia que invoca la supuesta incapacidad moral del presidente Vizcarra, según algunos analistas, no corresponde aparentemente en la Constitución, justamente porque sería poco específica esta respecto a la interpretación del Congreso, que tampoco ha sido la correcta según ellos. Esto en términos de forma. ¿Por qué se trata, según tu visión, de un golpe de Estado? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Muy buenas noches, Juan Manuel. Gracias por estar invitándome a tu programa. Bueno, empecemos por el problema constitucional. El artículo 117 de la Constitución del Perú establece que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por 4 razones. Esas 4 razones tienen que ver con el funcionamiento de los poderes del Estado. Por ejemplo, impedir las elecciones presidenciales, no permitir que el Congreso se reúna, impedir el funcionamiento de los órganos electorales. Si comete alguna de esas infracciones, se le sanciona con la destitución. En el artículo sobre las razones de la vacancia, que es un artículo cerrado, hay 5 razones. Una es esta, la de cometer delitos que impiden el funcionamiento de los poderes del Estado. Solo por esos delitos se le destituye. Esa es la única causal de sanción. Por lo tanto, la vacancia por incapacidad física o moral permanente no es una sanción, es la comprobación de un hecho. El presidente no está capacitado para gobernar. Tiene que haber una incapacidad que no le permite el ejercicio del cargo. Hay que señalar que la frase incapacidad moral o física viene de las constituciones del siglo XIX. No se refería al que el presidente, ¿no es cierto?, mintiera o le fuera infiel a su esposa, por poner un ejemplo.
Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. El artículo 114 de la Constitución Política del Perú señala que si el presidente es sometido a un proceso judicial, el Congreso podría suspenderlo temporalmente. ¿Pudo haber sido ello una posibilidad que no se tomó o no califica? No, te explico. Eso dice el 114 respecto a los delitos cometidos como los 4 del 117, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado. Al señor Martín Vizcarra se le acusa, y digo se le acusa porque no hay una acusación fiscal, hay una indagación preliminar. Se le señala por una serie de personas de haber recibido una cantidad de dinero de 2 empresas constructoras en Moquegua. No hay ninguna corroboración de estos hechos más que los dichos de estas personas que aspiran a que se les dé una colaboración eficaz. ¿Para qué? Para que a través de esta delación premiada se les exonere de sus propios delitos. Son las únicas personas, las que están en este proceso, investigados por otros hechos, las que señalan a Vizcarra. Y esto se conoce desde hace 2 o 3 semanas. Ojo, delitos que vienen siendo investigados desde hace 2 años. Y recién ahora aparecen estos, sobre todo los más antiguos, constructores de empresas peruanas. Hay un elemento adicional, sí. Un exministro del gobierno de Kuczynski, que ha sido compañero, ¿no es cierto?, en gabinete con Vizcarra, lo acusa también. Y sería su intermediario político y en este caso intermediario financiero. Nadie sabe si los hechos son verdaderos o Exacto. no. Por eso es que la gente en las calles te dice, nadie está defendiendo a Vizcarra. Estamos defendiendo la institución presidencial a 5 meses de elecciones generales. Eso es lo que estamos defendiendo. A esta hora de la noche, Rosa María Palacios, hay separación de poderes en el Perú, considerando que el poder legislativo hoy día está ocupando, a través de su presidente, el cargo del poder ejecutivo, que técnicamente tiene que nombrar un gabinete. Y te lo pregunto también porque hay serias dudas de la independencia de, al menos, la Fiscalía o de las decisiones que toma, que muchas veces, según algunos, parecen más en función de los aplausos de la opinión pública que, digamos, de impartir una justicia más profunda. ¿Cuál es tu óptica? Te respondo primero lo de separación de poderes. En el Perú hay un solo caso en el cual se permite que el legislativo no legisle durante 4 meses cuando el presidente de la República disuelve el Congreso. Pero hay un plazo de 4 meses y una comisión permanente que puede vigilar los actos del Ejecutivo. No existe un gobierno parlamentario en el Perú. Eso no está en nuestra Constitución. Nuestra Constitución es presidencialista con algunas instituciones del parlamentarismo. Por lo tanto, no existe gobierno parlamentario. Sin embargo, a esta hora de la noche no se ha conformado un gabinete. El señor presidente de la República, el que está ejerciendo el cargo, no es responsable político por sus actos sin la firma de un ministro. Y esos ministros, aparentemente, se han, digamos, dividido a través de las bancadas parlamentarias. Esa ha sido la negociación el día de ayer. El señor Luna Morales, congresista de la República, cuyo padre está detenido desde el día sábado, ha señalado que ahora sí van a aprobar leyes para prácticamente asaltar la caja fiscal sin que nadie los pare, sin que el Ministerio de Economía y Finanzas les diga que no, sin que nadie les observe las leyes, porque finalmente van a ir de un lado al otro. Ese es el problema, creo, más grave. Claro. Esa es la respuesta que ha acelerado que los agentes económicos se pongan sumamente nerviosos. Y precisamente te hacía esa pregunta porque da la impresión que el Perú de la noche al día o del día a la noche se ha transformado por obra y gracia del Espíritu Santo o de alguien en un sistema parlamentario, siendo que es una democracia absolutamente presidencial. Rosa María Palacios, tengo que irme a pausa comercial. Regresamos tras 3 minutos para que nos sigas ahondando mucho más y explicando esta difícil crisis política que vive el Perú. Ya regresamos. Seguimos conversando con la periodista, analista política y abogada Rosa María Palacios. Rosa María, el presidente del Congreso, hoy nombrado presidente
precisamente por el mismo legislativo, tiene las credenciales democráticas para asumir el poder en circunstancias que en septiembre pasado, cuando se intentó vacar a Vizcarra, este señor llamó a las Fuerzas Armadas y de Orden en una decisión completamente desafortunada. Entiendo que en su momento él se disculpó, pero ¿cuál es tu impresión al respecto sobre lo que pasó en septiembre a partir de lo que está pasando hoy día en el país con Merino? Efectivamente, en septiembre el Congreso intentó por primera vez formalmente vacar al presidente de la República y se reveló, gracias a una investigación en ese momento de IDL Reporteros, que Manuel Merino, presidente del Congreso, había llamado a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, según él, a tranquilizarlos. Pero la verdad es que el asunto se vio muy mal, porque las Fuerzas Armadas, debido a nuestra larga historia de golpismo, no son deliberantes en el Perú y no pueden participar de la vida política del país. Los militares en el Perú votan y ahí termina su participación, pero mientras están en el ejercicio de su función no son elegidos a cargo público. Por lo tanto, no tienen nada que hacer en una discusión sobre la democracia en el Perú. Ese incidente terminó en una vacancia frustrada, pero reveló el talante de Merino en estos menesteres. Exactamente. Y ahora, básicamente con todo lo que está pasando, Rosa María, ¿en qué pie queda la ya maltrecha democracia peruana y sus frágiles instituciones? Una pregunta muy relevante porque además tiene un contexto mundial y porque además el Perú está teniendo en 4 años 3 presidentes y hay otros que han corrido muy mala suerte desde el punto de vista judicial. Entonces mi pregunta es, ¿en qué pie queda la democracia, las instituciones, sobre todo, como tú decías, a puertas de una elección presidencial en el mes de abril? Estamos en una situación muy precaria de tremenda incertidumbre. Vamos a cumplir 200 años de independencia. En este periodo republicano hemos tenido periodos de anarquía y creo que estamos entrando rápidamente a ese tipo de periodos. Como lo acabas de decir, 3 presidentes en 4 años no es lo que pasa en una democracia sólida y estable. Y es una pena, porque desde el año 2000 en adelante hemos tenido sucesiones constitucionales, una tras otra. Esta vez no es así. Y el problema es que la presencia de Merino como presidente del Perú, no te puedo decir presidente constitucional porque no creo que lo sea, puede ser también muy frágil. Siendo presidente del Congreso, él puede ser censurado como presidente del Congreso porque mantiene su cargo de presidente del Congreso y de congresista, con 66 votos, con una mayoría simple de un Congreso unicameral de apenas 130 miembros. Si es así, otro congresista asumiría la presidencia de la República y esto podría continuar hasta que el reparto pactado ayer sea a satisfacción de las partes. Esto implica, por ejemplo, el indulto de Antauro Humala, implica, creo yo, la postergación de las elecciones. ¿Por qué? Porque si bien juran que no las van a postergar, y yo espero que no lo hagan, pues han demostrado varias veces en los grupos políticos que están detrás de esto haberse asociado para mentir y para encubrir otros serios delitos que implican a sus propios miembros, a los miembros de estas organizaciones. Hay la excusa perfecta, la pandemia, la seguridad de las personas. A pesar de que los contagios en el Perú han venido cayendo radicalmente y el número de fallecidos también, parece ser que en el Perú lo peor ha pasado, pues se alegará que ya viene la segunda ola, que viene un rebrote, en fin, excusas hay para todos los gustos. Es posible que las exhiban, no hoy, pero sí próximamente, y posterguen unas elecciones que no convienen a varios grupos políticos y que modifiquen nuevamente la Constitución para permitir la reelección parlamentaria y el regreso de estos mismos congresistas en la próxima oportunidad. Asunto que fue dirimido en un referéndum nacional. Reitero, una situación tremendamente precaria que afecta todo. Absolutamente preocupante, por supuesto que la prensa libre e independiente va a seguir este proceso político, esta crisis política, monitoreando todas las acciones de este presidente que ha asumido en el día de hoy y se vienen tiempos también difíciles para la democracia en el Perú y también obviamente difíciles para sus instituciones que ya han venido decayendo en los últimos años. Rosa María Palacios, abogada,
también es analista política y periodista. Gracias por estar esta noche en Conclusiones. Buenas noches para ti. Buenas noches, Juan Manuel. Gracias, gracias. Bueno, y al regresar, la transferencia de poder en los Estados Unidos. ¿Cómo van a ser los últimos días del presidente Donald Trump en la Casa Blanca? ¿Cuánta destrucción, caos, venganza de alguna manera va a provocar el presidente al dejar su cargo? Lo vamos a analizar al regreso. Gracias por seguir en Conclusiones. Para esta parte del programa les pido que me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Transición Estados Unidos. Numeral Conclu Transición Estados Unidos. Recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. El presidente Donald Trump se niega a reconocer a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. El argumento del presidente saliente es que precisamente la elección estuvo fraguada en algunos estados y por ello ha presentado demandas para pedir recuentos e investigaciones. Pero hasta ahora, nada. Ni Trump ni su campaña han podido presentar evidencia de fraude y las autoridades electorales estatales, demócratas y republicanas insisten que el proceso fue transparente y también limpio. Asimismo, algunos expertos legales republicanos que defendieron a George W. Bush en el año 2000 cuando un recuento aquí en el estado de la Florida puso su elección presidencial en duda, aseguran que Trump no tiene un caso contra Biden. De hecho, le recomiendan a Trump que no pierda el tiempo. La matemática dice exactamente lo mismo. Los votos que se siguen contando en estados claves favorecen al presidente electo Joe Biden. Es una tendencia que estamos viendo en Pensilvania, en Nevada y también en el estado de Georgia. Y en el plano internacional las cosas también están bastante claras. Canadá, el Reino Unido, Alemania y Francia, los principales aliados de Estados Unidos, ya reconocieron a Biden. Como usted lo ve, solo falta el presidente Trump. Pero el mandatario parece destinado a hacer del proceso de transición un periodo tan caótico y tumultuoso como lo ha sido su presidencia en general. En este intento, Trump recurrió al secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, para que examine las acusaciones hasta ahora infundadas sobre este proceso electoral. Barr aceptó, pero esa respuesta se ha interpretado por varios sectores como un intento para precisamente anular la voluntad de los votantes. De hecho, el fiscal principal de delitos electorales del Departamento de Justicia renunció en señal de protesta. Todo esto que está haciendo el presidente Trump parece bastante peligroso, muy peligroso, no solo porque siente un presidente oscuro en la democracia de los Estados Unidos, sino también porque pone en peligro el proceso de transición presidencial y con ello la seguridad nacional. Le voy a explicar. Fíjese, tradicionalmente y de acuerdo con la ley, el gobierno saliente debe poner a disposición del nuevo gobierno financiamiento para espacios de oficinas y también de otros recursos federales para encaminar este proceso de transición. Por lo general, este proceso comienza pocas horas después de conocerse los resultados de la elección. Así lo hizo Bill Clinton cuando George W. Bush ganó en el año 2000. Así lo hizo también Bush cuando el presidente Barack Obama ganó en el año 2008. Así lo hizo Obama cuando Trump ganó en el año 2016. Y así debería hacerlo Donald Trump tras la victoria de Joe Biden. No es política, es una cuestión de interés nacional. Y con la actual pandemia, la transición actual es evidentemente mucho más crítica. Trump parece que no lo ve de la misma forma. Vamos a analizar este tema con mi invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Roberto Zurita, me acompaña desde Washington. Roberto, si el presidente no acepta su derrota, el proceso de transición no puede comenzar. Biden no tiene los fondos ni tampoco tiene la información de inteligencia sensible para estar al tanto del país que va a recibir. Esto no tiene precedentes, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, si que hacemos la comparación quizás más relevante sería la elección de 2000, cuando se demoraron 5 semanas. Pero eso estaba enfocado en un solo estado, en un condado, y eran 500 votos. En este caso, para revertir
la tendencia deberían enfocarse en 3, 4, 5 estados y en miles de votos. Es una situación totalmente distinta. Efectivamente, el secretario de Justicia no dice aquí hay una investigación que estos documentos que se han sido presentados que deben investigarse. Lo que dice es en términos generales que se investigue bajo el argumento que están utilizando algunos de los republicanos, es decir, solamente cuando se investigue voy a encontrar los documentos. Eso es judicialmente, y no soy abogado, claramente lo que me dice es aquí no hay la carne en la sustancia, en el argumento legal, lo que existe es un relato político que está construyendo básicamente en la misma línea, como bien tú lo dices. Por un lado, los demócratas me hicieron mi administración muy difícil, ¿por qué le voy a hacer la transición fácil? Entonces, todos los caminos llevan a Roma, en este caso Roma es Biden. ¿Cuántos obstáculos le pondrá en ese camino? Pues los estamos viendo. Ahora, Roberto, ¿puede Biden ir a los tribunales a exigir que se destraben los fondos y también esa información? Yo pienso que el tema de los fondos no es una cosa muy urgente para la campaña de Biden. Eso se puede después hacer trámites administrativos para compensar. Lo que es esencial es que se facilite el acceso, sobre todo en las distintas agencias y departamentos, para una transición lo más normal posible, eficiente posible, porque estamos en la mitad de una pandemia y una crisis económica, y entonces sí se necesita que el nuevo gobierno pues comience a trabajar desde el primer día, y para eso se necesita, mientras la transición sea más ordenada y tome más tiempo, será mucho más eficiente, y eso es esencial en estas circunstancias y en todas circunstancias. Ahora bien, Roberto, ¿será el colegio electoral el que, de no mediar obstáculos, declare a Biden presidente? Y si es así, ¿el presidente Trump puede seguir desconociendo a Biden? Yo pienso que el relato de Trump muy probablemente no va a cambiar. Mi percepción es que muy probablemente puede seguir con este relato, pero de ahí a impedir la cooperación en los procesos de transición, sobre todo una vez que los estados certifiquen el resultado, que el colegio electoral se reúna y confirme ese resultado, que es la obligación de los delegados, no es que se exponen a deliberar. Entonces, yo pienso que puede manejar dos pistas, por decirlo así. La una, la retórica, y la otra, la realidad. Entonces, yo pienso que la transición va a ser, en el fondo, más ordenada de lo que se teme, pero la retórica, el relato político muy probablemente no cambia. Ahora bien, ¿qué tipo de problema institucional se puede desatar a partir de esta situación, Roberto? Eso, como bien tú dices, es un mal antecedente, porque esta norma, cortesía, caballerosidad que ha existido y que existe y que debe seguir existiendo en la política norteamericana, se encuentra con un muy feo ejemplo. Yo, confío plenamente en las instituciones del Estado, confío en las autoridades electorales, en el proceso ciudadano que ha sido el voto, y estoy convencido que la transición se va a ir dando poco a poco de manera más ordenada. De nuevo, no así el relato del presidente sobre lo que ha pasado de acuerdo a su versión. Sin lugar a dudas, Roberto, es un gran tema el que estás planteando. Ahora bien, déjame preguntarte, ¿cómo imaginas que va a ser el primer día del presidente Trump como ciudadano Trump? ¿Cómo va a ser en lo personal y cómo va a ser también desde el punto de vista legal, algo que ya empieza a inquietar a muchos, y me imagino que el principal que lo debe inquietar es precisamente a él, ¿no? El presidente tiene una serie de procesos legales seguidas en distintas cortes, Washington, Nueva York, sobre todo, y una serie de documentos que se han pedido para continuar esas investigaciones, los mismos que han sido suspendidas sus entregas basado en la protección que recibe como presidente. En el momento que deja de ser presidente, no tiene esa protección y esos procesos continuarán y esos documentos deben ser entregados. Existen estos documentos que están pidiendo las cortes, no lo sabemos, solamente lo sabremos cuando sean entregados. Ahora bien, sí, es un gran tema el que planteas, porque obviamente que
el presidente puede enfrentar un escenario judicial adverso, pero ¿está tratando, Roberto, el presidente de alguna manera de construir una retórica con todo lo que está pasando? O sea, el presidente ya ha dicho, bueno, me trataron de sacar del poder los demócratas en el proceso de juicio político, no lo lograron, me están haciendo fraude ahora, no reconozco al gobierno, soy objeto, como siempre lo he dicho, de una cacería de brujas, y además seguramente puede llegar a decir en su momento que es objeto de una persecución judicial. ¿A dónde apunta realmente el relato de Donald Trump, Roberto? Es una muy buena pregunta. Uno, es un relato que él ha utilizado constantemente. Es una táctica de comunicación que él ha utilizado. No es una persona que cuando comete un error dice, he cometido este error, pido disculpas, vamos a hacer esto para componerlo. Efectivamente, es una de estas personas y de estos políticos que no reconoce si es que ha tenido una derrota, y no veo que eso vaya a cambiar. Yo pienso que Trump es Trump y seguirá siendo Trump. Así es, Roberto Zurrieta, analista político, comentarista de CNN en español. Gracias por estar esta noche desde Washington con nosotros aquí en Conclusiones. Nosotros marcamos una brevísima pausa y ya regresamos con más. Bueno, en 71 días más, como conversábamos con el analista Roberto Zurrieta, el presidente Donald Trump se va a transformar en el ciudadano Trump, un ciudadano de a pie común y corriente, sin algunas preocupaciones y sin algunos problemas, porque debe preocuparse por lo menos de media docena de casos judiciales. Vamos a repasar algunos de ellos, algunos que pueden resultar preocupantes para el día que deje la presidencia. Vamos con el número 5. La demanda de Mary Trump, la sobrina del presidente y autora del bestseller Siempre demasiado y nunca suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, demandó a Trump en septiembre alegando que él, su hermana y su difunto hermano se habían confabulado para evitar que ella obtenga su parte de la herencia del abuelo Fred Trump Sr. En el número 4, demanda por difamación de E. Jean Carroll. Días antes de las elecciones de 2020, un juez federal rechazó un intento del presidente de desestimar un caso presentado por E. Jean Carroll, alegando que Trump la había violado en la década del 90. Él negó su acusación y dijo, y cito, ella no es mi tipo. El caso avanza ahora a través del sistema de justicia federal. En el número 3, procuradores generales de Maryland y Washington, D.C. demandan a Trump por la cláusula de emolumentos. Esta demanda se presentó originalmente en el año 2017, alegando que el presidente estaba violando la cláusula al beneficiarse por los gastos de los gobiernos extranjeros que hacían en su hotel del centro de Washington. El caso parecía muerto hasta mayo, cuando se revocó este fallo. En el número 2, el fiscal general de Nueva York examina cómo Trump valoraba sus activos. Esto fue a raíz del testimonio del ex abogado del presidente Michael Cohen, que alega que Trump, junto a miembros de su familia, había influido repetidamente justamente sus activos cuando servía a sus propósitos y los desinflaba para reducir sus impuestos. El hijo del presidente, Eric Trump, fue interrogado el mes pasado sobre si la organización familiar hacía o no esto. Vamos al número 1. La oficina del fiscal de Manhattan investiga el funcionamiento financiero de la organización Trump. Este caso surgió a partir de varios pagos de dinero en secreto realizados antes de las elecciones del año 2016 por Michael Cohen, su abogado, a mujeres que alegaban que habían tenido relaciones con él. Trump ha tratado varias veces de bloquear la citación del fiscal por sus registros financieros como parte de la investigación. Hacemos una brevísima pausa y ya regresamos con más de Conclusiones. Seguiremos atentos a la transición de poder en Estados Unidos, a la crisis política peruana. Gracias. Hasta aquí Conclusiones. Buenas noches. Pásela bien.